Dios le bendiga, amado hermano en Cristo. Soy el hermano Potón Boevalo. Hoy me corresponde traerle una pequeña exhortación acerca del libro de Hebreo, capítulo 7. Saben que el libro de Hebreos es un libro muy sensacional, muy rica, donde muestra que Jesús es superior a todo. Y aquí vamos a hablar del sacerdocio de Jesús y de cuál orden es este sacerdocio. Capítulo 7 habla específicamente del sacerdocio de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? ¿Qué ha hecho Melquisedec? ¿Qué representa Melquisedec en el Antiguo Testamento? Desde el versículo 7 a 3 habla un poquito acerca de Melquisedec. Desde el versículo 4 hasta 11 habla acerca del diezmo que Abraham dio a Melquisedec. Y desde el versículo 12 hasta el final muestra que Jesús es sacerdocio en el orden de Melquisedec. Vamos a entrar en el asunto rápidamente. Desde el versículo 1 a 3, el autor aquí presenta a Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo. Cuando Abraham salía y regresó de la victoria que él obtuvo sobre los 5 reyes que habían invadido a Sodoma y Gomorra y habían llevado en cautiverio a su sobrino Lot, Abraham se armó de valor y sacó 70 personas, hombres de su casa, y con esos 70 personas salió detrás de los 5 reyes y combatió contra los 5 reyes y sus fuerzas armadas y los venció. Abraham lo venció porque Dios le dio la victoria sobre Abraham. Dios le dio la victoria a Abraham para que venza a esos reyes, y Abraham regresó de esta gran victoria recuperando a sus sobrinos y a otros más hombres y mujeres que habían llevado en cautiverio, y también muchos botines. Y aquí, cuando Abraham regresaba de esa gran victoria, le sale al encuentro el sacerdote Melquisedec. Y ese sacerdote bendice a Abraham y le dice: eres hombre bendecido. Y Abraham le da diezmo de todo lo que había traído del botín. Aquí vemos que Melquisedec, la Biblia no habla de su genealogía, no habla de su principio ni del fin, solamente habla de que salió al encuentro de Abraham para recibir de la gran victoria. Y su nombre significa rey de paz. Y él era el sacerdote del Altísimo. Y vemos aquí que Abraham fue bendecido por ese encuentro con Dios, porque Melquisedec era el prototipo, teofanía, que tenemos en el Antiguo Testamento. Era el mismísimo Jesús que se presentaba, que se encontró con Abraham cuando regresaba de la batalla, pero en forma como sacerdote del Altísimo. Desde el versículo 4 a 11, vamos a leerla rápidamente. Dice así: consideras pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, porque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Ahí vemos que la importancia que tenía ese sacerdote, a tal punto que Abraham le da diezmo del botín de la victoria que él tuvo sobre los 5 reyes. Y aquí el autor resalta que Abraham, que es el patriarca, dio diezmo a Melquisedec. Y dice que automáticamente Leví, que iba después de varias generaciones
la descendencia de Leví que va a recibir los diezmos en el lomo de su padre, ya dio diezmo al rey de Salem, a Melquisedec. Y aquí da a entender por qué el autor resalta ese punto. Lo que pasa es que el sacerdote de la línea de Leví son los que reciben diezmo. Y aquí hay uno que no es de la línea de Leví, que es Melquisedec, recibe el diezmo de Abraham, de patriarca. Y muchas veces la gente toma este versículo para, para tener un poco las ofrendas y diezmo que uno puede dar en esos tiempos, ¿no? En la era de la iglesia. Pero aquí el autor sencillamente está resaltando la importancia de Melquisedec. El punto no es el diezmo, el punto está resaltando la importancia, la grandeza de Melquisedec en este capítulo. Desde el versículo 12 a 28 vemos que el autor presenta a Jesús como ese sacerdote del Altísimo, como ese sacerdote del Altísimo, como ese sacerdote del Altísimo llamado Melquisedec. Podemos leerlo rápidamente. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdote, al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta a un sacerdote distinto. No constituye conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indiscutible. Aquí el autor está resaltando que el sacerdocio de Jesucristo no viene de la ley de Moisés, porque Moisés en ningún momento habló ni insinuó que va a haber un sacerdocio de la línea de Judá, porque Jesús nació de la tribu de Judá. Y dice aquí, versículo 17, pues sea testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En el Antiguo Testamento ya habían profetizado acerca de Jesucristo y le dice que él es el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 18. Vamos a leerlo. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿De qué mandamiento está hablando aquí? Está hablando del mandamiento concerniente al sacerdocio. Y sabemos que el sacerdocio trae muchos sacrificios, hay que inmolar, hay que sacrificar corderos, ovejas, para obtener un favor de Dios, para que su pecado sea cubierto. Y todos esos mandamientos relacionados con el sacerdocio fue abrogado. Todos esos mandamientos relacionados con el sacerdocio de Leví fue abrogado por el nuevo sacerdocio que era el sacerdote de Jesucristo. Por eso que nosotros no debemos hacer sacrificio, ni hacer ritualidades, no hace hacer ninguna ritualidades. Hay mucha gente que le gusta tirar sal, cosas así, que nosotros no necesitamos hacer nada de ritualidades porque el sacerdocio de Jesús es para siempre. No tenemos que degollar una oveja, un cordero, para pedir perdón a Dios. No tenemos que hacer ofrendas en forma de sacrificio a Dios de animales, de palomino o de tortas de harina, nada de esto, porque todas estas leyes que Dios dio a Moisés en el desierto para que se aplicara en el sacerdocio de Leví, todas esas leyes fueron abrogadas.
¿Y qué ha hecho Satanás? Satanás ahora ha robado esto hoy en día. Hablamos de la santería, donde hace esa práctica, esos sacrificios, robando lo que Dios ya desechó. Entonces no tenemos necesidad de hacer ningún sacrificio de animales, de cordero, de aves, nada para obtener algo de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, por cuanto los mandamientos, por cuanto es ese sacerdocio, es que es débil y ineficaz. Ineficaz, ¿por qué? Porque no podría limpiar el pecado de la humanidad. Tiene que cada año hacer, como se llama, un sacrificio anual. Cada día que uno peque, ir a hacer un sacrificio. Por eso que Dios lo abrogó para que se levantase el sacerdocio según el orden de Melquisedec, Jesucristo, que vino a morir por nosotros en la cruz de Calvario una sola vez, resucitó de los muertos y vive para siempre. Vive para siempre. Vamos a leer el versículo 23. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Por qué? Porque Jesús fue sacerdocio que se dio él mismo como sacerdocio, a la vez oveja, se entregó a sí mismo, se sacrificó a sí mismo para que nosotros obtengamos el perdón del pecados y que seamos limpios delante de Dios. Aquí el sacerdocio de Jesús es superior al sacerdocio de Leví, porque el sacerdote de Leví lo que hace es inmolar, sacrificar un tercero, o sea, un animalito. Pero aquí Jesús como sacerdote se sacrificó a sí mismo, por eso que su sacerdocio es mucho mejor, es excelente que el sacerdocio de Leví. Amén. Entonces, amados hermanos, lo que quiero en resumen en este capítulo es que debemos entender que tenemos a un sacerdote en el cielo, Jesucristo, que se inmoló, se entregó por nosotros. Y ya no tenemos necesidad de hacer nada para poder alcanzar el perdón de Dios, solo creyendo en Jesucristo, solo arrepentiendo de nuestras malas prácticas, de nuestros pecados y transgresiones, solo convirtiéndonos de nuestras malas andanzas, obtenemos el perdón de Dios, que es irrefutable, porque lo que Dios perdona, nadie lo puede condenar. Lo que Dios limpia, nadie puede decir que es sucio, porque Jesús, ese sacerdote, Dios, nos ha limpiado con su sangre, con su propia sangre en la cruz de Calvario. Por eso que podemos nosotros entrar confiadamente en la presencia de Dios a través del sacerdocio de Jesús. Porque el sacerdocio de Leví, solo el sumo sacerdote puede entrar una sola vez en el lugar santísimo, una vez al año. Y el pueblo no podía entrar ni siquiera al lugar santo para hablar del lugar santísimo. Pero el sacerdote de Jesucristo no abre la puerta para nosotros entrar en el lugar santo, en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios. Y incluso la Biblia dice que somos el real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jesús es el sacerdote según el orden de Melquisedec, pero también como nosotros podemos entrar en el lugar santísimo, Él nos hace como sacerdotes, como sacerdocio real, porque podemos entrar en la presencia de Dios a través de Jesucristo. Dios le bendiga, amados hermanos. Voy a orar por ustedes. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Ministre a nuestro corazón a saber que cada uno de nosotros individualmente que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestros corazones,
Tú nos has dado un sacerdocio real. Somos nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio, para anunciar tu verdad. Podemos entrar en tu presencia a través de la obra que tú hiciste en la cruz de Calvario por la humanidad. Y los que han creído en ti, por entrar en tu presencia, en la presencia de Dios, y conversar con Él como un Padre. Le doy gracias, Señor Dios, aleluya, por esa obra grande que tú has hecho por nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén.